nosotros comprendemos que una organización que estudia, que debate y que forma a sus dirigentes está mejor preparada para afrontar el día a día, sobre todo con estos tiempos que estamos viviendo bajo el gobierno de Javier Milei y su hermana en jefe, en conjunto con las definiciones políticas de Toto Caputo y Sturzenegger, la represión de Patricia Bullrich y un escenario que se va poniendo cada vez más denso y cada vez más peligroso con respecto a simplemente esto, ¿no? La entrega de soberanía, la entrega de la discusión de los derechos laborales, que como nosotros tratamos de hacer desde este espacio con el compañero Marcelo Drueto, lo venimos comentando, venimos advirtiendo para que tengas en tu lugar de laburo de alguna forma herramientas para poder dialogar, para poder compartir con tus compañeros qué es lo que está pasando, cómo estamos, para comprender un poquito cómo estamos y adelantarnos, si se quiere, a lo que viene en materia laboral. Queremos que sea un espacio de alguna manera donde podamos debatir un tema que de alguna forma para nosotros también es muy especial. Tenemos una conmemoración doble, si se quiere, en este episodio especial de Mundo Sanitarista. Lo menciono porque la caja complementaria de Fentos, nuestra caja complementaria, la verdad que no podíamos dejarlo pasar. El pasado 1 de julio se cumplió un nuevo aniversario de nuestra caja que está en marcha desde el 1 de julio de 1987. Son 39 años de una institución construida por dirigentes que entendieron que la tarea sindical no termina cuando se firma un convenio o se obtiene una conquista. De alguna manera, la caja también consiste en pensar en el futuro, es construir herramientas permanentes para acompañar a los trabajadores y a sus familias cuando concluye la vida laboral. De alguna manera también, pensando en esto, años de organización, de solidaridad y de compromiso colectivo hacen posible que hoy nuestra caja sea una realidad para todos los compañeros que pasan a jubilación, y es un orgullo para nosotros. Desde ya nuestras felicitaciones a los compañeros que llevan adelante esta tarea. Y bueno, vamos a tratar ahora sí de arrancar un poco con lo que nos toca hablar en el día de hoy, si se quiere, que tiene que ver con se cumple otro aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón. La verdad que es una fecha histórica que, invita a recordar a un dirigente o a un proceso político. Nosotros lo queremos hacer de una manera diferente. En lugar de comenzar por la obra de gobierno, de alguna manera vamos a comenzar por la formación. Vamos a tratar de comprender el proceso histórico, y para comprender cómo se construye ese proceso histórico hay que conocer también de alguna forma cómo aprendió quién lo llevó adelante. Mientras buscaba las cuestiones para compartir con ustedes, para la editorial, ustedes saben, miren, he venido con algunos textos. Perón, de hecho, quería mencionar esto, ¿no? También, para ordenar un poco. Como mencionaba, no vamos a hablar del Perón presidente, no vamos a hablar del 17 de octubre. Me interesaría compartir con ustedes cuál ha sido la formación del general Juan Domingo Perón. Acá Carlos Piñeiro Iñiguez, en algo que he traído para compartir con ustedes, en un texto que se llama Perón, oficio de soldado, vocación de estratega. Miren, ahí cómo queda, Dani, ¿eh? ¿Se ve? No. Se ve. Perfecto, Ahí, se ve. bueno. Tenemos esto. Hemos traído, por supuesto, en blanco y negro, una fotocopia que me regaló Tito Sastre, que le mandamos un saludo. Conducción política. Y este que me encanta, que Perón, ahí está. Perón, el hombre del destino. Traía estas cuestiones porque, miren, investigando un poco, hay que partir de la base de que Juan Domingo Perón nace... ya hay una controversia con el nacimiento de Perón, porque se afirmaba que nacía en el 93, pero la
versión más aceptada históricamente es que nació en Lobos en 1895. En una primera etapa lo que vamos a hacer es de alguna manera narrar que entra al colegio militar en 1911. O sea, sacamos la cuenta, con 16 años tenemos a un joven cadete que ingresa a dar sus primeros pasos justamente con respecto a la formación militar. Bueno, para poner un poco en contexto, entrar al colegio militar en aquella época también de alguna manera significaba, bueno, rodearse, si se quiere, codearse con, bueno, la aristocracia de la República Argentina de aquel momento. Lo digo porque no es un dato menor, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esa escuela militar? Más adelante, ya avanzando un poco, en 1926 ingresa a la Escuela Superior de Guerra. Ahí se produce de alguna manera un cambio radical en el destino de Juan Domingo Perón. Lo digo porque no elige él de alguna forma llevar adelante la conducción de la tropa en territorio, sino que a Perón le empieza a interesar la historia. Le empieza a interesar la historia y le empieza a interesar muchísimo la escritura. De hecho, es el presidente más prolífero en obras. Tiene 9 obras, Juan Domingo Perón. La primera es en el año 1928, que escribe justamente sobre la Primera Guerra Mundial. El texto se llama Primera Guerra Mundial, 1914, Batalla de Tannenberg. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque en ese texto se enfrentan dos imperios, el imperio prusiano y el imperio ruso, y Perón lo que destaca de esto es qué estrategia vence, cuál es derrotada, cuáles han sido los motivos. Digamos, 4 días dura la batalla de Tannenberg. Esto no es nuestro objeto de estudio, pero para compartírselos. Dura 4 días la batalla de Tannenberg. Como resultado de eso hay 150.000 bajas en la parte del imperio ruso, y muestra cómo después de la batalla de Tannenberg hay un avance del imperio alemán en lo que fue el desarrollo de esa guerra. Dato curioso, estaba más o menos todo eso ocurría ahí estaba Ucrania también metida en el medio desde aquella época, ¿no? Ya con conflictos bélicos. Entonces, reiteramos, primer libro de Juan Domingo Perón para hacer un recorrido histórico, si se quiere, por cuáles han sido sus... ¿Me repetís el nombre, sí, Pablito? Sí, porque lo anoté acá. Batalla de Tannenberg. Primera Guerra Mundial, 1914, Batalla de Tannenberg. Perfecto. Que está acá, mira, el texto. No, sí, me interesó bastante. Lo voy a mostrar acá en fotos, que está la portada. Bueno, para continuar, mira, Charlie, acá en la página, creo, 7, 8 está. Entonces, ¿por qué un joven oficial argentino decidió escribir sobre una batalla que estaba ocurriendo al otro lado del mundo? Entonces, ¿cómo estudió? ¿Qué leía? ¿Qué preguntas intentaba responder mucho antes de llegar a la presidencia? Entonces, fíjense que también, como dato curioso, en la foja de servicio, los militares tienen una orden de mérito. Quien rindió mejores los exámenes y salió primero, segundo, tercero. Bueno, Perón, en la camada de Juan Domingo Perón eran 112 cadetes. Uno puede suponer que por la importancia histórica que ha tenido y con el devenir histórico y el recorrido que ha tenido Juan Domingo Perón, pudo haber salido, bueno, no sé, entre los primeros puestos. Bueno, la curiosidad es que la foja de servicio muestra que el general, como mérito, egreso de mérito, número 44. Bien, en el promedio. Ahí. Uno más era. La cuestión es que hablamos entonces. Una primera parte de formación que comprende del periodo de 1911 hasta 1926. No estamos hablando, reitero, del presidente, no estamos hablando del líder político.
Estamos hablando de un joven que decidió ingresar al Colegio Militar de la Nación con apenas 16 años, que presenta su primer texto ya más adelante, en 1926. Bueno, otros textos que estuve buscando para hablar sobre esto, que les acabo de mostrar, que es Perón, el hombre del destino. Y nos quedamos pensando un poco qué significaba eso, ¿no? Si nace con un destino extraordinario o se construye ese destino a partir de su formación, de sus decisiones y de su capacidad para interpretar la época que le ha tocado vivir. Al respecto de eso, es muy interesante lo que más adelante, en Conducción Política, Perón escribe acerca de los conductores. Y se los quiero compartir acá. Los conductores nacen o se hacen por el trabajo, menciona Perón. Por esa razón nosotros no decimos que puede ser función de la escuela solamente formar conductores, porque los conductores no se hacen. Desgraciadamente los conductores nacen y aquel que no haya nacido solo puede hacerse conductor por el método. El que nace con suficiente óleo sagrado de Samuel no necesita mucho para conducir, pero el que no nace con él puede llegar a la misma altura por el trabajo. Por eso, Malke, otro autor muy destacado por Perón, dijo una vez que el genio es trabajo. Nuevamente, el genio es trabajo. Al genio se llega por dos caminos. También por la perseverancia, el perfeccionamiento, el trabajo constante, se puede llegar a genio. Definitivamente es lo que ha hecho Juan Domingo Perón. Se ha capacitado, se ha preparado. Yo voy a tener que darle un corte a esto porque la formación de Perón obviamente no la puedo abordar en 10 minutos, pero les prometo que para la próxima vamos a continuar con una segunda parte. Hoy presentamos de alguna manera los dos primeros textos que tienen que ver con la historia y con la guerra, que es Batalla de Tannenberg, y el segundo texto es Apuntes de Historia Militar, que es la transcripción de todas las clases de Perón en la Escuela Superior de Guerra, y le puso Apuntes de Historia Militar porque le decía a los alumnos que dejen de escribir, que lo escuchen, que le presten atención, y por eso de esa manera le pone, bueno, así ahora yo les escribo los Apuntes de Historia Militar. Perfecto, tranquilo, yo los voy a escribir. Sí, ustedes escuchen, tal cual. Estos dos primeros textos. Pasamos luego a otro porque se llama Toponimia Araucana, un tercer texto que no tiene continuidad y que no tiene vinculación, que es la epistemología, así se dice, de la lengua araucana. De eso se trata el tercer libro, pero eso ya lo vamos a ver en el próximo capítulo que entreguemos sobre cuál ha sido la formación de Perón, para tratar de determinar después por qué seguimos hablando de Juan Domingo Perón, pasando ya 5 décadas de que no esté más aquí, en este plano, con nosotros. ¿Qué es lo que lo ha vuelto tan importante? ¿Por qué su marca ha sido tan profunda? ¿Cómo construyó ese liderazgo? Pues son preguntas de un hombre que murió hace mucho tiempo, pero que tienen que ver con el presente. Porque si nos preguntamos también qué pasa con la conducción de hoy en día, compañeros y compañeras, qué pasa con la preparación de los dirigentes, ¿tienen alguna preparación los dirigentes que hoy están llevando a cabo la conducción de nuestro país? Qué buena pregunta esa. Y nosotros, ¿qué tenemos que repensarnos con respecto a nuestras formaciones, a nuestras capacitaciones? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Yo no la tengo, a mí no me miren porque no, simplemente vengo a compartirlo con ustedes, cuál es el nivel de incertidumbre que tenemos, pero bueno, me parece que haciéndonos buenas preguntas podemos llegar a obtener entre todos buenas respuestas. No nos vamos a extender más. Esta ha sido la primera parte de, si se quiere,
la formación de Juan Domingo Perón. Vamos a ir a un temita hoy con la operación de punta a punta de este programa del compañero Rago. Vamos a ir un temita, nos vamos a acomodar. ¿Estamos bien? ¿Cómo la venimos llevando? Estás espectacular. Es espectacular. Vamos a pedir que nos manden me gusta, comentarios, que se suscriban al canal. Y qué bien que me interrumpiste, porque me pongo nervioso y me olvido de la consigna. Si pueden acordarse, toquen la campanita, suscríbanse al canal, por favor, denle me gusta, nos mandan mensajito al 11 25 95 69 16. Nos siguen por redes sociales, @FentosOc, @Ambiente Radio, @JuventudFentos. También nos pueden ver en Ambiente Radio 889 por YouTube. Nos dejan mensajitos, nos mandan mensajitos. Hoy vamos a tener el sorteo, a ver si me pasa. Sí, ya salió, ¿no? ¿Ya se hizo el sorteo? Ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador del sorteo, así que vamos a estar dando conocimiento de ganador del sorteo, ganadora. Libro recomendable para padres, chicos, en esta era de los algoritmos, muy recomendable para padres. Muy interesante, un libro de la compañera Estefanía Menzi que nos trajo acá a disposición para sortear. Y tenemos también la consigna del día, que la consigna son 2 consignas. Por un lado es, ¿sabés qué es la caja complementaria? Y contanos, si podés, la frase tuya favorita de Perón, ya que estamos en el aniversario de su paso a la inmortalidad. Así que esas 2 cositas. ¿Sabés lo que es la caja complementaria? ¿Y cuál es tu frase favorita de Perón? Comentanos, danos like, compartí. Muchas gracias.